Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio nuevamente de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos trae libertad y nos trae gozo y nos trae paz a nuestra vida. Pero sabemos, Señor, que la única forma en que podemos disfrutar de las bendiciones que vienen de tu palabra es si la leemos y la estudiamos. Y eso es lo que queremos hacer esta noche. Así que pedimos que tu Santo Espíritu venga y abra nuestras mentes, que quite todo impedimento de nuestra mente y que también suavice nuestros corazones para que podamos recibir tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por escuchar y responder nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las filosofías más bien que han preocupado grandemente a las personas del mundo cristiano y particularmente a los adventistas son las tales llamadas teorías de la nueva era. Se han escrito una multiplicidad de libros sobre la nueva era, tanto libros de personas que sostienen esas filosofías, como también muchos libros de parte de personas que no están de acuerdo con esas filosofías y las atacan con ahínco. Ahora, muchos de estos libros que yo he leído tratan mayormente los puntos periféricos de la teología o de la teoría de la nueva era. Hablan, por ejemplo, de los juegos de Nintendo, hablan de la astrología, hablan de el espiritismo y cómo todas estas filosofías están relacionadas con la teología de la nueva era. Pero en esta noche lo que queremos hacer es ir directamente a lo que yo considero ser los aspectos fundamentales que son errados de la teología o de la filosofía de la nueva era. No queremos estudiar la periferia, no queremos estudiar los frutos de la nueva era, queremos estudiar la filosofía de la nueva era en sí y compararla con lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, yo he encontrado en mis estudios que la mejor forma de estudiar la nueva era es comparándola con los primeros 3 capítulos de la Sagrada Escritura. Y yo creo que esta noche vamos a ver la importancia, hermanos y hermanas, de que nosotros comprendamos cabalmente Génesis 1 al 3. Esos 3 capítulos son de crucial importancia para el pueblo de Dios, para atacar las teorías de la nueva era. Ahora, lo que vamos a hacer esta noche es, primeramente, analizar el concepto bíblico de Dios. ¿Cómo concibe la Biblia de Dios? Y entonces vamos a comparar eso con el concepto que tiene la nueva era de Dios. Y entonces vamos a comparar los dos a la luz de la Sagrada Escritura y vamos a ver que las teologías o las filosofías de la nueva era son muy peligrosas y últimamente estas teorías destruyen todo el cristianismo. Destruyen la Biblia en su totalidad cuando son llevadas a su fin lógico. Ahora vamos entonces a estudiar el concepto bíblico de Dios. Y muchas de las cosas que vamos a decir, indudablemente ustedes la han oído muchas veces. Pero quiero que presten atención especialmente a la forma en que hilamos el tema, la forma como conectamos las diferentes partes del tema, porque vamos a llevar un orden lógico. Vamos a construir como un edificio, vamos a poner el fundamento, luego vamos a sobreedificar hasta que tengamos completo el concepto bíblico de Dios. Y luego entonces vamos a comparar eso con el edificio de la nueva era, para ver cuál de los dos edificios puede permanecer en medio del terremoto tremendo que viene a este mundo. Y no estoy hablando de un terremoto literal, estoy hablando de un terremoto que se llama en la Biblia el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, lo primero que nosotros queremos notar en el concepto bíblico es que Dios es una persona. Por eso los cristianos enseñamos que Dios es un ser personal. Ahora, ¿qué queremos decir cuando declaramos que Dios es una persona? Sencillamente significa que es un individuo. Dios tiene individualidad.
es como ustedes. Él piensa, Él siente, Él se emociona, Él oye, Él habla. Dios es una persona, en otras palabras. Ahora, además de Dios ser una persona, la Biblia enseña de que Dios se encuentra en un sitio específico. Por eso cuando nosotros oramos, nosotros no oramos Padre nuestro que estás en todas partes. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, que Dios es una persona que se encuentra en un sitio específico del universo. Ahora, junto con estos dos conceptos de que Dios es una persona, según la Biblia, porque podemos hablar con Él en oración, ¿no es cierto? Y nosotros podemos escucharle a Él hablarnos a nosotros. Y nosotros sabemos que Dios siente cuando nosotros sufrimos. Dios siente, según dice la Biblia. Dios se compadece. Es decir, que Dios es una persona, pero además de ser una persona, habita en un lugar específico. Pero además de habitar en un lugar específico, tenemos una repercusión adicional a este concepto bíblico de Dios. Y es que Dios, en determinado momento de la historia pasada, creó el universo. Ahora ustedes dicen, bueno, yo ya sabía eso. Pero el punto que yo quiero recalcar, hermanos y hermanas, es que en determinado momento de la historia pasada, no sabemos hace cuánto tiempo, Dios decidió crear el universo. Ahora escuchen bien, porque es importante esto. El universo no es eterno. El universo no es Dios. El universo fue creado por Dios. Ahora vamos a notar eso en la Biblia, porque ustedes dirán, bueno, lo que estamos estudiando ya lo sabíamos, ya lo concebimos, pero siguen lo que estamos analizando y se van a dar cuenta para dónde vamos. Y lo vamos a comparar con las teorías de la nueva era y vamos a encontrar cuán peligrosa en realidad es la nueva era. Noten lo que dice Génesis 1 y el versículo 1. Declara, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué declaración tan tremenda para comenzar la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a preguntarnos, ¿quién fue este creador? Nosotros los cristianos creemos en un Dios trino, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora hay iglesias que no creen eso, pero lo enseña la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora surge la pregunta, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad específicamente ejecutó el plan en forma activa y directa de la creación? La Biblia lo dice claramente, que fue el Señor Jesucristo. Busquen conmigo el Evangelio según San Juan. Y hermanos y hermanas, van a encontrar que esto es un detalle muy importante, decir que Cristo fue el creador. Ahora, no significa que Cristo actuó independientemente del Padre y del Espíritu Santo. Los tres planificaron la creación. Los tres estuvieron involucrados. Pero el que en realidad habló y las cosas existieron, el que en realidad creó al hombre, ¿fue quién? Fue Cristo. Ahora, noten lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 3. Y ustedes conocen muy bien este pasaje. Dice lo siguiente. En el principio era el verbo. Ahora escuchen bien. Tenemos que reflexionar cuando estudiamos la Biblia, no solamente leer. A veces lo que hacemos es leer y no pensamos en lo que estamos leyendo. Noten lo que dice, en el principio era el verbo. ¿Tiene eso alguna conexión con Génesis 1.1? Claro que sí. ¿Qué dice en Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó y llegaron a existir los cielos y la tierra. Pero en Juan 1.1 dice que en ese principio ya el verbo era. ¿Lo captaron? En el principio era el verbo. Es decir, que el verbo preexistió a la creación. ¿Lo están entendiendo? El verbo existió antes de la creación, porque Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo.
Es decir, que el verbo no se originó en el principio. En el principio el verbo ya existía. Antes de que se creara cualquier cosa en el universo, Cristo existía. Ahora, noten lo que sigue diciendo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Ahora, recuerden Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios. Aquí dice, en el principio el verbo, quien es Dios, hizo ¿qué cosa? Versículo 3. Algunas de las cosas por él fueron hechas. Ah, muy bien, están aprendiendo. Magnífico, me gusta esa respuesta. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por el verbo. ¿No es cierto? Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y luego repite, por si acaso, y sin él, nada de lo que es hecho, fue hecho. Es decir, que Juan 1:1 identifica al Creador. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era Dios, y él creó el cielo y la tierra. ¿Ven la conexión entre estos dos pasajes? Ahora, ¿cómo sabemos que ese verbo de Juan 1:1 al 3 es Jesucristo? Muy sencillo. Vamos al versículo 14, que estudiaremos un poquito más adelante. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién es ese verbo que era en el principio, que es Dios y que creó todas las cosas? Es Cristo Jesús. Cristo fue el creador. Ahora, ese es un dato muy importante, veremos. Ahora entonces, si Dios es una persona que habita en un lugar que se llama cielo, que en determinado momento decidió crear el universo, es decir, el universo tuvo un origen, eso significa entonces que Dios trasciende su creación. ¿Sabe lo que significa? Es una palabra grande, que Dios trasciende a su creación. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está separado de su creación. Dios está aquí y su creación está allí. Dios está por encima de su creación, es distinto que su creación, está separado de la creación. No podemos decir que Dios y la creación son la misma cosa, porque la creación es el producto de Dios, la creación no es Dios. Ahora vamos un paso más allá. Si el universo tuvo origen, entonces yo pregunto, ¿tuvo la vida en el universo origen, fuera de la vida de Dios? ¿Tuvo la vida un comienzo? ¿O es que la vida ha existido para siempre? No. Vamos a notar otra vez en Génesis el capítulo 1. Este es un detalle muy importante. Si Dios es trascendente y si Dios creó todas las cosas, le dio vida a todas las cosas en determinado momento, esas cosas no tenían vida antes. Es decir, la vida de todo lo que Dios creó se originó cuando Él creó esas cosas, o esas personas, o esos animales, o esas plantas. Antes de eso, esas cosas no tenían vida. Es decir, que la fuente de la vida de la creación se derivó ¿en quién? En Dios. Es decir, que la vida que tiene el hombre, la vida que tienen los animales, la vida que tienen las plantas, viene ¿de quién? De Dios. Entonces yo pregunto, ¿las plantas tienen vida propia? ¿Los animales tienen vida propia, no prestada, no derivada? No. ¿Los seres humanos tienen vida propia, no prestada, no derivada? No. Según la Biblia, la vida en el universo y específicamente en este planeta es derivada de Dios. No es propia de las cosas que Él creó. Solamente si Dios la da, entonces la persona, el animal y las plantas tienen vida. Notemos lo que dice Génesis el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Génesis 1, 11 y 12. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza,
y árbol que da fruto cuya simiente está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Quién le dio la vida a las plantas? Dios. Entonces la vida de las plantas es derivada ¿de quién? De Dios. Es prestada de Dios, no es propia. Eso es lo que quiero que notemos. Notemos también Génesis 1 y el versículo 21. Dice, y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa que viva, que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y luego noten también lo que dice el versículo 24, y dijo Dios, produzca la tierra seres que vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Es decir, que la vida del universo es derivada, no propia. Eso es muy importante, es decir, que no es innata, no es inherente. La vida es de Dios y Dios la imparte en determinado momento cuando crea el universo. Ahora, ¿qué diríamos del hombre? ¿La vida del hombre también es derivada? ¿O es que el hombre tiene una batería por dentro eterna? Eso enseña en muchas iglesias, de que el hombre adentro tiene un alma inmortal, que ni siquiera Dios puede destruir, porque dicen que el alma es eterna. Ahora, ¿es eso lo que enseña la Sagrada Escritura? No, la Sagrada Escritura enseña que todas las cosas tuvieron un origen y toda la vida depende de Dios. Noten lo que dice Génesis el capítulo 2 y el versículo 7, un versículo que estudiamos en la clase de escuela sabática que enseñé el sábado pasado. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz el soplo de ¿qué? De vida, y fue el hombre un ¿qué? Un alma viviente. Entonces yo pregunto, ¿quién creó al hombre vivo? ¿Quién creó a la persona? ¿Quién creó el alma viviente? Fue Dios. Entonces, ¿de dónde viene la vida del hombre? ¿De adentro del hombre o de afuera de Dios? De afuera de Dios. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. En el huerto Dios puso un árbol que se llama el árbol de la vida. ¿Cierto? ¿Qué tenía que hacer el hombre para seguir viviendo? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también tenía que hacer ¿qué cosa? Tenía que comer del árbol de la vida. Ahora, aquí viene la pregunta. Si el hombre tenía vida inmortal dentro de sí mismo, ¿por qué tenía que comer de un árbol para seguir viviendo? Es decir, que el árbol significaba que la vida del hombre no provenía de adentro, sino que provenía ¿de dónde? De afuera. Es más, escuchen bien, cuando el hombre comió del árbol, Dios lo echó del huerto. ¿Y por qué lo echó del huerto? Para que no comiera del árbol y ¿qué? Y viviera para siempre. Ahora, si el hombre ya tenía vida inmortal, eterna dentro de sí mismo, ¿de qué hubiera servido que Dios le prohibiera el árbol? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, si el hombre ya tenía vida inmortal, un alma inmortal, de nada le hubiera servido a Dios echar al hombre del huerto para que no comiera del árbol de la vida, porque al fin y al cabo la vida no se encontraba en el árbol que Dios había puesto, sino que la vida se encontraba adentro del hombre. Es decir, el hecho de que Dios le prohibió al hombre comer del árbol de la vida para que no viviera para siempre, significa que el hombre no era inmortal. Porque si era inmortal, de nada hubiera servido prohibirle el árbol. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la fuente de la vida del hombre viene de Cristo, viene de Dios. Pero hay más. Ustedes saben que en el relato de la creación el hombre debe cuidar el ecosistema. Yo no sé si ustedes conocen esa expresión, el ecosistema. Es decir, debe proteger el aire, debe cuidar las aguas, debe cuidar las plantas, debe cuidar los animales, porque Dios colocó al hombre como mayordomo de este mundo. Dice que Dios colocó al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para cuidarlo. Y dice en Génesis 1:26 que Dios le dio al hombre dominio sobre todas las cosas, es decir, el hombre debía
embellecer el planeta, debía cuidar el planeta, debía cuidar el ecosistema para que se pudiera sostener la vida. Pero escuchen bien, ¿por qué es que el hombre debía cuidar el ecosistema? Es decir, cuidar la relación de todos los diferentes elementos, el sol, el aire, las aguas, las plantas, los animales, etcétera. ¿Por qué debía el hombre cuidar esas cosas? No es porque esas cosas son Dios, sino porque esas cosas fueron creadas por Dios. Y el hombre por eso es responsable ante Dios. Es decir, que el ecosistema no hay que cuidarlo porque el ecosistema es Dios, sino porque el ecosistema fue hecho por Dios y el hombre fue colocado como mayordomo para cuidar lo que Dios creó. Ahora eso es muy importante para lo que vamos a estudiar. Ahora yo quiero que ustedes noten otro aspecto muy importante. Dios había colocado en el huerto del Edén otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios dio un mandamiento. ¿No es cierto? Impuso una ley. Como creador a criatura. Ese Dios le dijo al hombre, mire, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comas. Porque si tú comes de ese árbol, ¿tú vas a qué? Tú vas a morir. ¿Cómo iba a morir si el hombre es inmortal? Ahí tenemos otra evidencia en Génesis. ¿Cómo iba el hombre a morir si el hombre ya era inmortal? Obviamente el hombre no era inmortal, porque si lo era, entonces ¿de qué valía que Dios dijera vas a morir? El hombre hubiera dicho yo no puedo morir, yo soy inmortal. Ahora escuchen bien. Dios impuso una ley, ¿sí o no? ¿Esperaba Dios que el hombre guardara esa ley? ¿Esa ley era una ley externa al hombre? ¿Fuera del hombre esa ley, sí o no? ¿O el hombre decidía qué hacía él porque tenía una ley por dentro? No, eso es lo que Satanás quiso decirle al hombre. Le dijo, mira, tú no necesitas depender de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Dice, come del árbol y tú sabrás el bien y el mal sin que Dios te diga qué es bueno y qué es malo. Ahora, entonces Dios le dio al hombre una ley para que el hombre mostrara que él creía que él es criatura y que Dios es el creador. Dios le puso un árbol para mostrar que el hombre reconocía que Dios era su creador y que él le debía a Dios obediencia y lealtad. Dios puso el árbol como la prueba, puso una ley. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En ese mandamiento que dio Dios estaban incluidos todos los 10 mandamientos. Y ustedes dicen, ¿cómo así, pastor? ¿Cuántos han leído el libro Esperanza para el Planeta Tierra que yo escribí? Bueno, algunos lo han leído. Saben ustedes que en ese libro yo analizo con más detalle esto, pero no voy a entrar en muchos detalles. Nada más les voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Eva comió del árbol es porque la serpiente le dijo que seréis como Dios. ¿Codició Eva el fruto? Sí, dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Déjeme preguntarles, ¿deshonró Eva a su Padre Celestial? El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Deshonró a su Creador queriendo convertirse ella como el Creador? Entonces violó en principio el sábado. ¿Robó? Sí, porque el fruto no era de ella, era de Dios. No hurtarás. Es decir, que en ese mandamiento sencillo estaban todos los 10 mandamientos. Y Dios le dijo al hombre, esta es mi ley. Yo espero que tú como criatura obedezcas esa ley. Y de esa manera tú vas a mostrar que yo soy tu creador, tú eres mi criatura y que tú me tienes lealtad a mí, el creador. Ahora quiero que noten que junto con la ley hay otro elemento. Cuando el hombre quebrantó la ley, ¿el hombre qué? Pecó. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y como resultado del pecado, Dios le dijo, tienes que morir.
Y dicho sea de paso, Dios les dijo, el día que comieres del árbol morirás. Ahora tenemos un problema, porque el día que el hombre comió no se murió. Adán vivió 930 años y no se murió ese mismo día. Entonces, o Dios mintió, que tampoco es posible, porque Dios no miente, según la Biblia, o hay otra explicación que necesitamos examinar, por qué el hombre no murió ese día. ¿Ustedes creen que cuando Dios dice algo lo dice en serio? Si Dios dice el día que tú comas del árbol, el día que tú comas del árbol vas a morir, ¿ustedes creen que Dios estaba hablando en serio? Claro que estaba hablando en serio. Entonces surge la pregunta, ¿por qué el hombre no murió ese mismo día? A eso vamos a ir en un momento. Pero necesitamos ir paso a paso. Así que el hombre quebrantó la ley, y al quebrantar la ley pecó, y al pecar se hizo reo ¿de qué? De muerte. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Yo doy gracias a Dios que Él no es como nosotros. ¿Saben algo? Que antes de que Dios pronunciara la sentencia contra Adán y Eva, Dios hizo un juicio para examinar la evidencia en este caso. Y ustedes dicen, bueno, ¿dónde está eso? Vamos a Génesis, el capítulo 3. Antes de Dios decirle, fíjense, Dios no es el tipo de Dios donde Adán y Eva comieron, y entonces Dios viene buscando y dice, comiste, te dije que no comiste, comiste, ¿verdad? Y luego le dice a la mujer, comiste tú también, ahora muerticos van a quedar. ¿No? Antes de pronunciar sentencia, Dios hace un juicio. ¿Saben ustedes que este es el primer ejemplo de un juicio investigador en la Biblia? Y hay mucha gente por ahí diciendo que el juicio investigador no es una doctrina bíblica. Y aquí tenemos el primer juicio investigador. Es más, todas las enseñanzas de la Iglesia Adventista se encuentran en Génesis 1 al 3. Les desafío para que ustedes escudriñen esos 3 capítulos para encontrar todas las doctrinas de la Iglesia Adventista: el juicio investigador, el sábado, la reforma por salud, el estado de los muertos, el milenio. Todo está allí en Génesis 1 al 3. Y ha contenido allí desde el mismo comienzo. Por ejemplo, algunos dicen, el sábado era para los judíos. ¿Y acaso Adán era judío? El sábado era sombra de la muerte de Cristo. Cuando murió, se deshizo el sábado. El único problema es que cuando Dios hizo el sábado no había pecador y no se necesitaba cruz. Es decir, el sábado es parte del plan original de Dios. Y antes de terminar esta noche vamos a hablar un poquito del sábado, porque es una doctrina muy importante relacionada con lo que estamos estudiando. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7, hablando del juicio. Cuando ellos pecan, ahora se va a hacer un juicio. Dios convoca un juicio y va a examinar la evidencia del caso para ver si ellos han comido, entonces Él va a pronunciar ¿qué cosa? Sentencia. Ahora, noten lo que dice el versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, es decir, de ambos, de los dos, y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Qué significa estar vestidos del manto blanco de Cristo? ¿Qué significa? Significa tener la justicia de Cristo. ¿Qué significa entonces estar desnudos? Significa no tener la justicia de Cristo. Y si usted no tiene la justicia de Cristo, está perdido, condenado a muerte. En el juicio, Dios nos viste de vestiduras blancas. Ahora, a eso vamos a llegar en unos momentos. Noten lo que dice, otra vez el versículo 7. Dice, y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, ¿qué hicieron para tapar su desnudez? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y dijeron, nosotros ahora vamos a aparecer ante Dios con estas hojas de higuera. Indudablemente se veían bien ridículos, con estas hojas de higuera tapándoles todo el cuerpo. Y entonces ellos dicen, ahora vamos a comparecer ante Dios y no vamos a estar desnudos. Pero la Biblia dice que nuestras propias vestiduras son como trapos de inmundicia. Y entonces noten el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y fíjese que aunque se habían tapado con las hojas de higuera, dice, escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? No solamente porque tenían desnudez física, sino porque tenían desnudez en su alma, porque habían pecado, tenían sentido de culpabilidad, porque habían quebrantado ¿qué? La ley.
Déjame preguntarles, ¿la doctrina bíblica de la ley se encuentra en Génesis? ¿La doctrina bíblica del pecado se encuentra en Génesis? ¿La doctrina bíblica de la creación se encuentra en Génesis? ¿La doctrina bíblica del juicio se encuentra en Génesis? Todo está ahí. No tienen que ir a Romanos primero, vayan a Génesis primero, entonces van a entender Romanos. El problema es que la mayoría de los cristianos van a Romanos y leen lo que dice Pablo, y entonces dicen, ve, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Aleluya! ¿Pero qué significa eso? Bueno, en un momento vamos a ver que Génesis explica qué significa eso. Ahora noten lo que sigue diciendo. Entonces, dice que escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasa? ¿Saben ellos que son culpables? ¿Tienen miedo de aparecer ante el gran tribunal supremo? Claro, porque han quebrantado ¿qué? Han quebrantado la ley. Y ahora fíjense el versículo 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ah, Dios no sabía dónde estaba. Dios no sabía dónde estaba. ¿Cuánto sabe Dios? Entonces, ¿por qué le preguntó eso? Escuchen bien, porque en el juicio no se hace para que Dios sepa. El juicio se hace para que el hombre admita su culpa. El juicio no es para bien de Dios. El juicio es para bien del universo. Para que se revele claramente que las decisiones que hace Dios en el juicio se basan sobre información cierta. Es decir, se examina la evidencia para que todos concuerden que Dios fue justo en el juicio. Déjenme explicarles lo que quiero decir. Supongamos que un individuo comete supuestamente un crimen, y lo traen ante el tribunal, y el juez sentado allí con el criminal enfrente dice, te condeno a la silla eléctrica. Y entonces dice el criminal, el supuesto criminal dice, un momentico, ¿cómo que a la silla eléctrica? ¿Acaso no se va a hacer un juicio? Y el juez dice, no necesitamos hacer un juicio, yo sé todas las cosas. ¿Qué pensarían ustedes de un juez así? ¿Ustedes creen que mucha gente tendría dudas y preguntas en cuanto a ese juez? ¿Quién sabe si es culpable? Sin examinar la evidencia para que se dé un veredicto justo basado en la evidencia, estamos en problemas. Algunos piensan que Dios sencillamente no va a examinar la evidencia, sino que va a dictar sentencia y listo, y se acabó. Pero Dios no. Dios tiene un jurado que va a examinar toda la evidencia para que todos admitan que Él ha sido correcto en su forma de pronunciar la sentencia. Ahora noten lo que sigue diciendo. Entonces, ¿dónde estás tú?, le dice Dios. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ah, Dios no sabía, estaba preguntándole porque no sabía. ¿Has comido del árbol? Dios dice, bueno, vamos a averiguar si comió del árbol. Yo no sé, vamos a ver. ¿Sabía Dios que había comido del árbol? Claro que sí. ¿Qué está haciendo Dios? Está examinando la evidencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre ante el Tribunal Supremo admita que él es culpable. Y todos reconozcan que él es culpable. Ahora, noten lo que dice Adán. Adán confiesa que él comió del árbol en este juicio investigador, ¿sí o no? ¿Lo confiesa? Claro que sí. Dice en el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando Dios la hizo estaba contento. Pero ahora que ella entonces, y dicho sea de paso, el pecado de Adán fue peor que el de Eva. Y las mujeres dicen, ajá. ¿Saben por qué? Porque Eva pecó engañada, pero Adán pecó a sabiendas. ¿Saben cuál pecado fue el pecado de Adán? Que Adán amó más a Eva que a Dios. Y el pecado de Eva fue el de creerle a la serpiente en vez de creerle a Dios. Y dice la sierva del Señor que después Adán, al principio, él supo que Eva había cometido un terrible error. Él dijo, yo sé que ella comió, yo sé que ahora vamos a morir.
Y entonces luego Eva empezó a decirle, pero mira, Adán, fíjate que yo no me he muerto todavía. Dios dijo que el día que comiéramos moriríamos. Y fíjate, yo me siento muy bien, me siento hasta mejor ahora, después que comí del árbol, dice la sierva de Dios. Entonces Adán dice, bueno, y de pronto la serpiente tenía razón y empieza a racionalizar. Y entonces él come también. Ahora, Dios se va a encontrar con la mujer. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? A Dios no sabía lo que había hecho. Fíjense, ¿qué está haciendo Dios aquí, hermanos y hermanas? ¿Qué está haciendo Dios? Está investigando el caso. Está haciendo un juicio investigador. ¿Ha pronunciado sentencia todavía? No ha pronunciado sentencia. Sencillamente está investigando, está diciéndole al hombre, defiéndete. Y claro, ellos no tienen cómo defenderse, porque han pecado. Noten, entonces le dice, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Y lo que está insinuando es la serpiente que tú hiciste. Porque eso dice en Génesis 3:1, que Dios había hecho todo animal, incluyendo la serpiente. Entonces Eva está diciendo, la serpiente que tú hiciste. Y la hermana White dice que Eva le estaba diciendo a Dios, si tú no hubieras hecho esa serpiente, yo no hubiera pecado. Es decir, que en el tribunal ellos están justificando, aunque la evidencia clara es que ellos han desobedecido la ley. Se examinó el caso, desobedecieron la ley y por lo tanto, ¿ahora qué va a hacer Dios? Dios va a pronunciar ahora sentencia. Y yo quiero que ustedes noten cuál es la sentencia, muy interesante. Quiero que ustedes vean los frutos del pecado. Primero, desnudez, ¿cierto? Ya lo vimos, quedaron desnudos. Pero hay más. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué viene? Maldición, dice, maldita será la tierra por amor de ti. Es decir, cae sobre la tierra una ¿qué? Una maldición. Fíjense, desnudez, una maldición, ¿y qué más? Dice, con dolor comerás de ella, ¿qué? Todos los días de tu vida. Y luego, ¿qué dice el versículo 18? Espinas y cardos te producirá y comerás hierba del campo. ¿En el qué? ¿Qué más? En el sudor de tu frente comerás el pan. Y luego dice, volverás al polvo. Ahora, noten los 5 castigos. Primero, desnudez. Segundo, maldición. Tercero, cardos y espinas. Cuarto, sudor de la frente. Y quinto, muerte. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién fue el que asumió todos esos castigos según el Nuevo Testamento? ¿Quién fue el que colgó desnudo entre el cielo y la tierra? Cristo. ¿Y saben algo? Generalmente los artistas, cuando pintan a Cristo sobre la cruz, le ponen un trapo tapándole las partes nobles del cuerpo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que le quitaron los vestidos y echaron suertes y se dividieron las vestiduras. El Señor Jesucristo colgó en la cruz desnudo. Es decir, la desnudez que le tocaba al hombre, la tomó Cristo. Tomó Cristo también la maldición. Dice en Gálatas 3 y el versículo 13, que el Señor Jesucristo, aunque no conoció pecado, tomó nuestra maldición sobre sí. Dice, maldito todo aquel que colgara en un madero. La maldición del hombre la tomó ¿quién? Cristo. ¿Sudó el Señor Jesucristo gotas de sangre? Con el sudor de tu frente. ¿Fue crucificado Cristo con una corona de espinas? Sí. ¿Y murió el Señor Jesucristo? Sí. Ahora vamos a ver por qué el Señor Jesucristo, por qué es que el hombre no murió ese mismo día. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21. Es lindísimo esto ahora. Dice en Génesis 3 y el versículo 21 lo siguiente. ¿Con qué se había tapado al hombre? Con hojas de higuera. ¿Podía eso tapar su desnudez? Las hojas de higuera fabricadas por ellos y confeccionadas por ellos, que ellos mismos se pusieron, ¿podía eso tapar su desnudez? ¿Podían comparecer en el juicio y justificarse ante Dios con eso? No. Si parecían ante el tribunal de Dios con eso, ¿qué les tocaba?
la muerte. Pero ahora nota en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? ¿Quién los vistió? Dios. ¿De qué eran las túnicas? Ahora paremos ahí un momentico. De pieles. ¿Pieles de qué? Me supongo que sería piel de poliéster. Piel sintética. No. Era piel de un animal. Pero ¿qué tiene que suceder para conseguir la piel de un animal? Ustedes lo saben bien, para conseguir la piel de un animal, el animal tiene que ¿qué? El animal tiene que morir. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Escuchen. ¿Quién debía morir? El hombre. Pero ¿qué dijo Dios desde el mismo comienzo? Dijo, no va a morir el hombre para cubrir su desnudez. Va a morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con su justicia Él va a vestir a los seres humanos. Es decir, el mismo día que Adán y Eva pecaron, ese día Cristo se interpuso entre el hombre y Dios. Y dijo, yo creé al hombre. Y por lo tanto yo soy responsable por el hombre. Y yo me coloco delante de ti, Padre, y ofrezco mi vida para pagar por los pecados de la raza humana. ¡Qué tremendo! Ahora podemos saber por qué el hombre no murió ese mismo día. Por la sencilla razón de que ese mismo día el Señor Jesucristo se presentó como sustituto. Entonces es también el ¿qué? El Redentor. Algunas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Cristo del Nuevo. Pero mi Biblia dice que aquel verbo se hizo carne. Por eso es que yo creo que el sábado hoy es todavía el sábado, séptimo día, día de reposo. Porque el Señor Jesucristo terminó sus obras de creación el sexto día. Noten, terminó, dice que terminó su obra de creación el sexto día y reposó el séptimo. Y Cristo el sexto día dijo en la cruz, se terminó, consumado es. Y concluyó sus obras de redención y también reposó en el sepulcro el séptimo día sábado. Lo que hizo el Creador, lo hizo también el Redentor, porque el Creador y el Redentor son la misma persona. Es decir, que la única esperanza para el hombre vivir era ¿qué cosa? Si el Señor Jesucristo se ofrecía en lugar del hombre para morir la muerte que debe sufrir el hombre. Entonces yo les pregunto, ¿es eso gracia? ¿Es gracia eso? Claro que es gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Favor qué? Inmerecido. ¿Adán y Eva merecían eso? ¿Qué merecían? La muerte, porque habían pecado. Pero cuando Cristo se presenta dice, yo pagaré. Eso es gracia. Porque el hombre no lo merece, pero por Cristo, por su misericordia, ofrece su vida en lugar de la del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace necesaria la gracia? La transgresión ¿de qué? De la ley. Es decir, la transgresión de la ley es lo que hace necesaria la muerte del Cordero. Hay muchas iglesias hoy que enseñan que Dios crucificó la ley. Ahora escuchen bien, si Dios crucificó la ley, entonces no hay pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y si usted no tiene pecado, usted no necesita a Cristo.
¿Me entiende lo que estoy diciendo? Es decir, el pecado es quebrantar la ley. ¿Lo dice en Génesis, sí o no? Quebrantaron la ley, Dios dijo morirán. Y Cristo entonces dijo, no, yo moriré por el hombre. Pero si usted dice que la ley ya no está en vigencia, que la ley fue crucificada, que Cristo eliminó la ley, entonces si no hay ley, entonces tampoco puede haber pecadores. Y si no hay pecado, tampoco puede haber muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y si no hay muerte, ¿para qué vino Cristo a pagar algo que no existe? Es decir, que si usted elimina la ley, usted también elimina ¿qué cosa? La gracia. No puede hablar de Cristo sin hablar de la ley, porque Cristo tomó nuestra culpa de transgresión de la ley. Ahora vamos a repasar rápidamente lo que hemos estudiado y entonces vamos a ver cómo analiza la nueva era este asunto. Primero, Dios es una persona que vive en un lugar que se llama cielo. Ese Dios, en determinado momento, que es Cristo, creó el universo. Lo cual significa que Él trasciende su creación, está separado de su creación está allá y Él está acá. Él no depende de su creación depende de Él. Él no se originó con su creación, la creación se originó con Él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, si Cristo creó todas las cosas y trasciende todo, todas las cosas viven, ¿por qué razón? Porque Él les impartió originalmente ¿qué cosa? Vida. Es decir, la vida se origina ¿con quién? Se origina con Dios. La vida es derivada de Dios, no es propia de la creación. Ahora ustedes recuerdan también que el hombre debe cuidar el ecosistema. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el ecosistema lo hizo Dios y Dios le dijo al hombre, cuídamelo. El ecosistema no es Dios. El ecosistema es el producto creativo de Dios y el hombre, como más alto de las criaturas, debía cuidarlo. Pero nos dimos cuenta que el hombre también era responsable de guardar ¿qué cosa? La ley de Dios. La ley que lo distinguía al creador de sus ¿qué? De sus criaturas. Y cuando el hombre quebrantó la ley, Dios hizo un ¿qué? Un juicio para examinar la evidencia. Y cuando en el juicio el hombre se halló culpable, ¿qué pronunció Dios? Sentencia. Y en la sentencia se incluía desnudez, espinas, maldición, sudor y muerte. Precisamente lo que sufrió ¿quién? Jesús. Y Dios dijo que a través de Cristo Él iba a venir aquí a la tierra y Él iba a tomar mis transgresiones de la ley. Iba a tomar mi pecado para salvarme del pecado. Ahora, alguno podría decir, bueno, pastor, pero un momentico, el Señor Jesucristo no me creó a mí, yo nací de mi mamá. De su abuela. ¿Y la abuela de dónde nació? De la bisabuela. ¿Y la bisabuela de dónde? De la tatarabuela. ¿Y la tatarabuela de dónde? De la tatarabuela. Ahora, si ustedes van suficientemente atrás, ¿hasta dónde llegan? Todos los seres humanos se originaron en Adán y Eva. Y como Cristo creó a Adán y Eva, en ellos Él creó a toda la raza humana. Y escuchen bien, esa es la razón por la cual el único que podía pagar por los pecados de toda la raza humana era Cristo, porque Cristo creó a toda la raza humana. Solo el que creó a todos podía sufrir en lugar de todos. ¿Me entienden? Ahora vamos a hablar de la teología de la nueva era. Para la teología, o mejor la filosofía de la nueva era, Dios no es una persona que habita en un lugar. Para la nueva era, Dios es una energía cósmica. Es una energía universal que permea todas las cosas. Es decir, que está en todas las cosas. Es una energía impersonal. No siente ni piensa. Es una energía que se encuentra en todo lo que existe en el universo. Eso es lo que ellos llaman Dios. Es decir, que Dios no es un Dios personal a quien usted le puede hablar y Él le habla a usted.
No es un ser personal que se compadece, que siente, que piensa. No, es una energía que permea todo el universo. Y por lo tanto, no se puede decir que Dios esté en un lugar en el cielo. Usted no puede orar, Padre nuestro que estás en el cielo, porque la energía cósmica permea todas las cosas. Así que todas las cosas están permeadas de Dios. Es una filosofía que se conoce como panteísmo. ¿Han oído hablar del panteísmo? Todas las filosofías de la nueva era son panteístas. El panteísmo viene de dos palabras griegas que son pan, todo, y Dios. Es decir, es la idea de que todo el universo es Dios. Todas las cosas del universo están compuestas de esta energía cósmica universal. Y todo es Dios. Es decir, Dios está inmanente en la creación. Dios y la creación son la misma cosa. La creación es Dios y Dios es la creación. Ahora vamos a mirar un poco las repercusiones de esto. Si Dios es la creación y la creación es Dios, y Dios no es una persona que habita en un lugar, sino que Dios es una esencia universal que permea todo el universo, y Dios es eterno, entonces, ¿qué es el universo? El universo es Dios, pero Dios es eterno, por lo tanto, ¿el universo qué es? Es eterno. Ahora escuchen bien. No hubo un momento en que Dios creó el universo, según el panteísmo, sino que el universo siempre ha existido y cada aspecto del universo es Dios. Y como Dios es inmortal, todas las cosas del universo son inmortales. Es decir, que no tenemos un Dios que da origen a las cosas, sino que Dios y las cosas son una y la misma esencia. Y por lo tanto, la creación que es Dios, según el panteísmo, es inmortal y es eterna. Ahora, ustedes saben que los de la nueva era cuidan mucho el ecosistema, ¿verdad? No quieren que se corten los árboles, quieren que se cuiden los ríos, etcétera. Y muchos adventistas dicen, ellos son mejores en cuidar el ecosistema que nosotros. Y es cierto, pero cuidan el ecosistema con un propósito diferente. Nosotros lo cuidamos porque fue creado por Dios. Ellos lo cuidan porque creen que es Dios. Por eso ellos creen que pueden hablarle a los delfines. Porque los delfines están compuestos de la misma energía cósmica. Los delfines son divinos, los árboles son divinos, las estrellas son divinas, según ellos, porque todas las cosas del universo están permeadas de la energía de Dios y son Dios. Por lo tanto, como Dios es eterno, todo el universo es eterno, lo cual significa que el hombre también es ¿qué? Eterno, no porque Dios le dio la vida, sino porque en sí mismo tiene ¿qué? La vida. Y se debe cuidar el ecosistema porque el ecosistema es Dios. Es decir, en este esquema, el hombre no es superior a una piedra. La piedra es tanto Dios como el ser humano. Ahora escuchen bien. Si todo es inmortal, si no existe un creador y si todo es Dios, entonces yo quiero preguntar, ¿qué pasa con la ley de un Dios que exige que sus criaturas le obedezcan? ¿Ah?
Génesis enseña que aquí está Dios, Él da una ley, Él dice a la criatura, yo te hice, obedece. Pero si todas las cosas del universo son Dios, entonces si hay una ley de Dios, ¿de quién es esa ley? Esa ley es mía. Porque si yo soy Dios y yo soy inmortal, yo vivo de acuerdo a la ley de Dios. Es decir, ¿la ley de quién? La ley mía. Cada uno es ley a sí mismo, porque según el panteísmo, como uno es Dios, entonces uno vive de acuerdo a su propia ley, la ley de Dios, que soy yo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Son serias repercusiones estas. Por esta razón es que los homosexuales dicen, mire, usted dice que es pecado que yo sea homosexual. Yo no creo que sea pecado. Puede ser que usted lo crea. Así que viva usted de acuerdo a su ley y yo vivo de acuerdo a la mía. ¿Es así o no es así? No se puede criticar a nadie en este esquema. Porque si usted es Dios y yo soy Dios, ¿qué le dice a usted que su estilo de vida es mejor que el mío? ¿Me están entendiendo? Es decir, si el homosexual es Dios y si el heterosexual es Dios también, porque todos somos de la misma esencia universal, entonces, ¿qué le hace a usted pensar que la ley suya es mejor que la mía? Como todos somos Dios, todos vivimos de acuerdo a nuestra propia ¿qué? Nuestra propia ley. Y como todo es Dios, todo es inmortal, por lo tanto todos somos ¿qué? Inmortales. Pero hay más. Si cada uno de nosotros somos Dios y por lo tanto somos inmortales, y por lo tanto somos ley a nosotros mismos, ¿quién nos va a juzgar? Usted mismo. Porque Dios es el que juzga, y si usted es ley a sí mismo, ¿quién lo va a juzgar a usted? Pues Dios. Pero como yo soy Dios, ¿quién me va a juzgar? Yo mismo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La sierva de Dios dice que el espiritismo, y ella llama al espiritismo lo que hoy se llama la nueva era, dice el espiritismo hace del hombre un Dios y hace del hombre su propia ley y enseña que el hombre ha de juzgarse a sí mismo porque él es Dios y como Dios es el que juzga, él se va a juzgar a sí mismo. Ahora hay más. Si todo lo que existe en el universo es Dios y es inmortal, entonces, ¿puede haber muerte? ¿Ah? ¿Puede haber muerte? No, no puede haber muerte. Y ustedes dicen, ¿por qué razón no puede haber muerte? Porque si todo el universo es Dios y Dios es eterno, entonces si yo soy parte de Dios, yo soy también, ¿qué? Eterno. Ahora, si yo soy eterno y no hay tal cosa como la muerte, ¿para qué vino Cristo? A redimirme de la muerte. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Para qué iba a venir Cristo a redimirme de lo que no existe? Según la teología de la nueva era. Además de eso, si yo soy Dios y yo soy ley a mí mismo y yo soy eterno y yo me voy a juzgar yo mismo, entonces no puede existir tal concepto como el pecado. Si existe el pecado, es Dios el que peca.
¿Me están entendiendo bien lo que estoy diciendo? Porque si yo soy Dios y cometo malas acciones, ¿quién es el que está cometiendo las malas acciones? Es Dios. Es decir, que esta filosofía le atribuye el pecado a Dios. Y hace innecesario la muerte de Cristo. Ahora, hay más todavía que esto. Nosotros los cristianos creemos que debemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero si usted es Dios, ¿a quién le ora? ¿Ah? ¿A quién le ora? Si Dios es una esencia cósmica universal y yo soy parte de esa esencia de Dios, no hay nadie a quien orarle, no hay un Padre celestial a quien acercarnos en tiempos de problemas y dificultades. Cada uno tiene que defenderse como sea, porque cada uno es Dios. Se elimina la necesidad de la oración. Ahora, si esa esencia cósmica universal no es una persona, ¿qué pasa con la segunda venida de Cristo? Que Cristo, el Dios, va a venir de las nubes del cielo a esta tierra. ¿Para qué? Si Cristo ya está aquí, porque yo soy Dios. Dios ya está presente. Son serias las repercusiones de esta filosofía. Hermanos y hermanas, esta filosofía de la nueva era destruye completa y totalmente el cristianismo. Pero ¿saben lo que es más triste? Que la mayoría de las iglesias ya dejaron que las teologías de la nueva era les penetraran. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Bueno, ustedes notan que la teología de la nueva era enseña de que no hay tal cosa como una ley fuera del hombre que el hombre tiene que obedecer. ¿Qué enseña la mayoría de las iglesias? La ley fue clavada en la cruz. La nueva era enseña que el hombre es inmortal. ¿Qué enseñan las iglesias en cuanto al hombre? Que el hombre es inmortal. La mayoría de las iglesias rechazan la idea de un juicio investigador. ¿Por qué razón? Escuchen bien, porque si usted cree en la inmortalidad del alma, usted no puede creer en un juicio. ¿Por qué? Porque las iglesias enseñan que cuando una persona se muere, en el momento de la muerte, si fue bueno se va al cielo, si fue malo se fue para el infierno. Entonces, ¿para qué un juicio si ya cuando se murió fue juzgado? ¿Me están entendiendo? Por eso la idea de que en 1844 el Señor Jesucristo empezó un juicio en el santuario celestial para los cristianos es absurdo. Porque para la mayoría de las iglesias cristianas, una persona recibe su recompensa cuando muere, no cuando se convoca un juicio en el cielo. Así que las iglesias han rechazado la ley, han enseñado que el hombre es inmortal, han rechazado la idea del juicio investigador, y lo que no se dan cuenta es que si no hay tal cosa como la muerte, si el hombre es inmortal, entonces ¿para qué tuvo que morir Cristo? Si no hay ley, no soy pecador, ¿para qué necesito a Cristo? Últimamente, esta teología de las iglesias también elimina nuestra necesidad ¿de quién? Nuestra necesidad de Cristo. Ahora, yo quiero concluir en esta noche compartiendo con ustedes una doctrina que es crucial para la iglesia adventista. Hemos hablado de esta doctrina varias veces esta semana. Es la doctrina del sábado. Si usted quiere evitar caer en las redes de la nueva era, es muy importante que entienda la doctrina del sábado. ¿Por qué razón? Porque si hay una doctrina en la Biblia que enseña la distinción entre el Creador y sus criaturas, es el sábado. La razón por la cual Dios dio el sábado para que lo guardáramos cada séptimo día es para que nosotros recordemos que Él es nuestro Creador y nosotros somos criaturas. Que Él es la fuente de vida y nosotros tenemos vida solo en Él. Que Él tiene una ley que como Dios espera que sus criaturas obedezcan.
El sábado, si se hubiera guardado, el hombre nunca aceptaría la teología de la nueva era, porque el sábado semanalmente nos enseña que el universo no es Dios, que Dios es una persona que está en el cielo, que espera que el hombre le obedezca como criatura. Y si no, que tendrá que responder por sus acciones ante el Tribunal Supremo. Y en el juicio se verá si aceptó o rechazó a Cristo, quien tomó nuestra muerte. Hermanos y hermanas, qué apropiado el mensaje del primer ángel. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que el mensaje que nos ha dado Dios a nosotros como adventistas es el mensaje de los tres ángeles? Estamos hablando muchas, puedo usar la palabra, perdone, muchas tonterías en la iglesia. Estamos hablando de cosas periféricas, del amor y de la misericordia, y yo no digo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que el último mensaje que Dios da al mundo son los mensajes de los tres ángeles. Y después de eso se ve la escena donde está Cristo sentado sobre la nube con la hoz en la mano. Apenas termina el mensaje del tercer ángel, viene la cosecha. Entonces los mensajes de los tres ángeles son el último mensaje de Dios antes de que Cristo venga. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios. ¿Sabe lo que significa temer a Dios? Significa obedecerle. Siempre que ustedes encuentran temer a Dios en la Biblia, significa obedecerle. ¿Sabe que la primera vez que se usa esa expresión, temer a Dios, es cuando Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a Isaac? Y después que estuvo dispuesto de ofrecerlo, ¿sabe lo que dijo Dios? Dijo, ahora yo... Sé que me temes, porque me obedeciste hasta el punto de sacrificar tu hijo. Ahora sé que me temes. Así que cuando la Biblia dice temed a Dios, está diciendo guarda sus mandamientos. Qué tremendo mensaje. Pero si yo creo la teología de la nueva era, entonces no voy a guardar los mandamientos de él, voy a guardar los míos. Y darle gloria. Debe preguntarle, ¿a quién glorifica la teología de la nueva era? ¿A quiénes? A nosotros. Porque yo soy Dios, supuestamente. Yo vivo de acuerdo a mi propia ley, supuestamente. Yo voy a ser mi propio juez, supuestamente. Y como yo soy Dios, últimamente la salvación viene a través de ¿quién? A través de mí. Por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios, es decir, obedece a Dios como tu creador. Y darle gloria a Él. Y luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Tremendo, ahí están los elementos. Y luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Dios que dio el séptimo día sábado. Y luego Dios dice que debemos salir de Babilonia, donde está toda esa confusión de la nueva era. Todas esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, debemos salir y unirnos al remanente de Dios. Y luego dice que si alguien no sale, que sobre esa persona va a caer la ira de Dios sin mezcla de misericordia, porque escogió rechazar la salvación, porque escogió seguir a Babilonia en vez de seguir a Dios. Hermanos y hermanas, cuando nosotros prendemos el televisor y dejamos que el televisor sea nuestra vida devocional, nosotros estamos siendo infiltrados por la teología de la nueva era.
Porque ustedes ahora, yo quiero, después de haber hablado esta noche, que cuando ustedes vean televisión lo miren con más ciencia. Y se van a fijar que los programitas, aún las caricaturas esas que están por ahí, enseñan que el hombre es omnipotente, que el hombre es inmortal. Enseñan el espiritismo, la idea de que el hombre es inmortal, de que el hombre es su propio juez, de que todos pueden vivir como ellos quieran, sin ser responsables ante nadie. Fíjense ahora con ciencia en todas esas cosas que salen por televisión y por los videos, y verán que lo que hacen es ir completa y totalmente en contra del concepto bíblico de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros en este tiempo lo que debemos estar haciendo es proclamando el mensaje de Dios para un mundo que perece. Debemos estar viviendo ese mensaje de Dios. Debemos estar advirtiéndole a la gente allá afuera en cuanto a las teologías y las teorías y las filosofías de la nueva era, para que ellos no caigan en las redes de la nueva era y se pierdan, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no es inmortal, el hombre no es ley a sí mismo, y algún día el hombre tendrá que comparecer ante el gran tribunal supremo, quiera reconocerlo o no. Y si no hemos aceptado a Cristo Jesús, tendremos que comparecer ante el tribunal supremo desnudos. Pero si aceptamos a Cristo, apareceremos vestidos de las pieles del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieren ustedes estar en ese grupo que acepta a Cristo, a quienes Cristo cubre con su justicia? De tal manera que cuando aparecemos en el juicio, el Señor Jesucristo dice: no mires al pastor Bor, él me aceptó a mí, mírame a mí. Bueno, pero vamos a ver qué pasó, qué hizo el pastor Bor. No miremos eso. Mírame lo que hice yo. Porque yo morí por él y él me aceptó. Así que, Padre, mírame a mí, no lo mires a él. ¡Qué tremendo! Pero tenemos que aceptar a Jesús. Tenemos que reconocer nuestro pecado y aceptar a Cristo. Y servirle como nuestro Creador. Y guardar su sábado. No porque nos salvamos guardando el sábado, sino porque el sábado es un reconocimiento de que yo soy criatura y Él es creador. El sábado demuestra que Él es el Señor de mi vida. Cada vez que yo salgo a la iglesia el sábado, yo me doy cuenta de que los vecinos como que miran por las ventanas. Y dicen: ¿a dónde va este a las 8:30 de la mañana el sábado en traje? ¿A dónde habrá una fiesta el sábado a las 8:30 de la mañana? Yo me he dado cuenta, y están trabajando ahí en la yarda, están trabajando en el patio, y cuando salgo con mi familia, todos vestidos, bien vestidos, como que miran así de reojo, gente rara. Pero yo me enorgullezco porque en eso yo estoy anunciando que yo sirvo a Jehová, el creador del cielo y de la tierra, que Jehová es mi Dios. ¿Quieren ustedes hacer la misma confesión en esta noche? Gloria al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque aunque estábamos condenados a muerte eterna, el Señor Jesucristo desde el mismo comienzo se interpuso y dijo: Padre, yo sufriré la pena de muerte de ellos. Te damos gracias, Señor, por haber mandado a Cristo para tomar nuestra carga de culpa, nuestra muerte. Y por eso te amamos. Y como te amamos, queremos guardar tus mandamientos en reconocimiento del hecho de que tú eres nuestro Creador. Especialmente queremos guardar tu santo sábado, no porque nos salvamos, sino porque es el día que pasamos contigo recordando que tú eres nuestro gran Creador. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están reunidos aquí en esta noche. Especialmente, Señor, a aquellas visitas que están en nuestro medio. Te ruego que estas verdades puedan penetrar profundamente en sus corazones y que puedan hacer su obra y que puedan hacer una entrega total y sin reservas a Jesús y obedecerle por amor a Él. Reaviva también nuestra fe como miembros de iglesia.
Y te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.